Donald Trump, recordemos, que es el gran deportador, el que se opone a la inmigración a Estados Unidos. Además es el tema estrella de su campaña electoral. Sí. A través de estos mensajes demagógicos, pues ha conseguido muchísimos votos, ¿no? Y popularidad. Bueno, pues hay que decirle a Donald Trump, si quiere reducir las cifras de migración de dos países, de Cuba y de Venezuela, ya sabe lo que tienen que hacer. Y reduciendo las sanciones económicas y o acabando con el bloqueo económico que impone a estos países, porque es el factor esencial que ha conducido a unas cifras de migración a Estados Unidos muy grandes. ¿Realmente lo quiere hacer? ¿Realmente quiere reducir, por ejemplo, la cifra de inmigrantes de Cuba, reducirlos en un 70% o más? Sí, seguro. Bueno, pues solamente que vaya quitando todo el régimen de sanciones que aprobó desde el año 2019. Y desde luego, si levantara el bloqueo, yo diría que en un 90% se reducirían los flujos de migración, o en un 80%, no lo sé, de Cuba a Estados Unidos. Habría una cierta emigración, por supuesto, la de cualquier país del sur a otro del norte, pero serían unas cifras pequeñas. Bueno, pues sobre esto me quedo con las palabras de la presidenta de México, que las oímos. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Estas son las palabras que le dijo la presidenta de México al presidente o al futuro presidente de Estados Unidos en una conversación reciente. Le dijo, bueno, pues usted quiere reducir las cifras de migración a través de México a Estados Unidos, pues quite los bloqueos a Cuba y a Venezuela. Y va a conseguir con eso una reducción de migrantes muchísimo mayor que si pone 40 muros y si multiplica la altura del muro en la frontera con México. Y tenemos otro pequeño vídeo también que me ha parecido espectacular, y son las palabras de Israel Rojas, el cantante de Buena Fe, sobre este tema. El tema de la migración para Cuba y para Venezuela ha sido muy doloroso. Ha sido una estrategia para eso. Total. ¿Entiendes? Y desarraigarnos, romper familias, llevarnos a límites o sea, que la carencia, la pobreza, sea una herramienta de guerra. Eso es brutal. A mí me parece, yo no sé cómo el mundo actual, en pleno siglo XXI, puede permitir una cosa como esa. O sea, seguir utilizando las medidas económicas, matar a un pueblo, desindustrializarlo, ahogarlo, para que su pueblo se rebele a favor de los que más están trabajando por desarrollarlo, para que termine ese mismo pueblo confundido, sin identidad, abrazando a quien le está haciendo daño. Bueno, Lázaro, abrazando a quien le está haciendo daño, ¿qué te parece? Confundido y sin identidad. Israel Rojas, excelente, un pensamiento coherente con su vida. Lo que ha dicho es una realidad. Estados Unidos busca, primero hay que decirlo y recalcarlo, no le interesa a los seres humanos, no le interesa la vida humana, no es su preocupación, no tiene ninguna preocupación por la vida, es un desprecio a la vida humana y un desprecio a los pueblos. El que no comulga con sus, o no se pliega a sus intereses, pues lo sanciona, lo exprime todo lo posible y después dice el sistema es fallido, no funciona. Es un sistema fallido. No dice que lo que está haciendo es una ilegalidad, que es una ilegalidad sancionada por derecho internacional, por la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, pero viola todo eso. Se cree por encima del bien y el mal y dice, bueno, voy a devolver no sé cuántos millones, sin tener en cuenta a las familias, sin tener en cuenta, pero bueno, personas que ya están establecidas en Estados Unidos, que son incluso de segunda o tercera generación, en fin, que trabajan en Estados Unidos, siempre los peores trabajos la mayoría, pero es una forma de vida, envía remesas
a sus países, a sus familiares, y todo eso, este señor, pues bueno, ya eso fue parte importante de su campaña y evidentemente lo va a hacer. Hay que decir que en Estados Unidos, bien, yo recuerdo las palabras del compañero general de ejército Raúl Castro, como dice, bueno, Estados Unidos tiene dos partidos, pero en realidad es uno. En realidad es un solo partido, tanto que habla de multipartidismo, bueno, en realidad, y lo que lleva al mundo toda una política imperialista es un partido que se divide en dos, pero es uno, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Bueno, el Partido Demócrata en la administración de Obama, pues fue el que mayor deportación hizo, mayor deportación incluso que en el periodo presidencial de Donald Trump, ahora presidente electo nuevamente de Estados Unidos. Es decir, que tanto un partido como otro, y sobre todo en política exterior, es visible, la unidad es uno. Entonces, hablan de deportaciones. A ver cómo lo va a hacer, pero bueno, ya va camino de algo que va a traer más inmigración, porque deporta, pero entra más. Busca, como tú dices, ponen un muro, ni dos muros, va a parar la inmigración. ¿Por qué? Porque los pueblos necesitan desarrollarse, necesitan comer, necesitan cultura, necesitan que se respeten como seres humanos. Entonces, ya esta política está condenada al fracaso, lo hará, sin duda lo hará, pero provocará más inmigración, porque añadido a las deportaciones se añade, valga la redundancia, el recrudecimiento del bloqueo contra y las sanciones contra Cuba y Venezuela. Qué casualidad, Cuba y Venezuela. ¿Con qué argumento? ¿Sobre qué base? La base de la injerencia infame, de la agresión infame, de la violación de los derechos, de todas las violaciones, y sobre todo extender más o profundizar una política de guerra, que es esto, los bloqueos, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, es política de guerra del imperio de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para no le gustan los gobiernos que tienen ambos países, entonces tengo que quitarlo como sea. ¿Por qué? Porque me entorpece mi deseo, mis pretensiones de dominar toda la región. Para eso tengo la doctrina Monroe, que la he activado para apoderarme de la región y que todos respondan a mis intereses y hagan lo que yo digo. Porque sí, porque yo soy el matón del pueblo, de este pueblo global, y tienen que hacerme caso. Y entonces es una política criminal que añade esto, o sea, voy a deportar, pero no, quita el bloqueo, no quiere inmigración, quítalo, puede quitarlo. Obama quitó 4 o 5 cosas del bloqueo, porque tiene facultades para hacerlo. Ya lo que es el desmontaje total, eso corresponde al Congreso, pero puede un presidente, tiene, y lo demostró la presidencia de Obama, que puede eliminar sanciones. Puede, por ejemplo, en el caso de Cuba, quitar a Cuba de esa lista espuria de países que patrocinan el terrorismo, por ejemplo, y puede hacer otras cosas que alivien, incluso no alivien, mejoren la calidad de vida de los pueblos, en este caso de Cuba, como también puede ser de Venezuela. Claro, Venezuela tiene una ventaja, tiene una riqueza petrolera inmensa, y Estados Unidos precisamente quiere apoderarse de eso, controlar eso, los recursos minerales y el petróleo venezolano tiene las reservas probadas más grandes del mundo. Ahí quiere estar Estados Unidos, por eso son las sanciones, no porque le interese el pueblo, ni los derechos humanos, ni la democracia, no le interesa. Es capaz de instalar como lo ha intentado, instalar un títere como presidente en Venezuela. Da igual que no lo haya elegido nadie, da igual, no le interesa, no es la preocupación es otra. Eso de derechos humanos, de democracia, es humo, es un parapeto para sus verdaderos fines, que son los otros. Nunca ha tenido una verdadera preocupación por los derechos humanos, la historia lo está demostrando, no es que lo digamos nosotros, es la historia del imperio, desde que surgió.
Tú hablas de Venezuela y es que no solamente es que lo digamos nosotros, es que lo dicen incluso desde la propia industria petrolera de Estados Unidos, este asunto de la relación entre sanciones y emigración, en el caso de Venezuela. Carlos Montero, este gran periodista argentino que ha trabajado para muchos medios, en su momento para CNN, de ahí lo sacaron, luego ha trabajado para Telesur y otros medios. Y él menciona una exclusiva del Wall Street Journal y dice lo siguiente: exclusiva del Wall Street Journal. Ejecutivos petroleros y tenedores de bonos estadounidenses están exhortando a Donald Trump a que llegue a un acuerdo con Nicolás Maduro que permitiría incrementar las ventas de petróleo venezolano a cambio de contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y un antichavista visceral, Orlando Avendaño, de los que sí quieren bloqueo, dice asustado: fuerte presión de magnates petroleros y bonistas a Trump para que abandone su política de máxima presión contra Maduro y llegue a un acuerdo con el tirano, petróleo por migrantes. Ahí está. En este caso, uno de los que más presiona es el multimillonario Harry Sargent, donante republicano, amigo de Trump, quien le compra asfalto a Maduro. Recordemos que a esta empresa, la empresa de este magnate, se le dio una licencia, de las poquitas licencias que ha concedido este gobierno de Biden por el interés, recordemos, para llegar a algún tipo de acuerdo con la industria petrolera venezolana. Bueno, es evidente. Sanciones, migración, tienen un vínculo directísimo. Directo. Cuando tú asfixias a un pueblo y cuando le cortas la principal vía de recursos y de divisas, como es la industria petrolera, y la destruyes como la has destruido en los años anteriores, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues 3, 4, 5 millones de personas que salen del país. Es que es lógico. Y si a ti no te gusta la emigración, vete a la causa. Pero es que la causa la has creado tú mismo. Exacto. El mismo que se echa las manos a la cabeza por tantos migrantes resulta que es el que ha generado este caudal de sufrimiento que es la migración forzada. Porque a mí me parece muy bien que cada uno emigre donde le dé la gana, que tenga libertad de hacerlo, pero la inmensa mayoría de los migrantes económicos no quieren trabajar en su país, tener recursos para llevar una vida adelante con sus familias y no tener que emigrar. Bueno, pues favoreciendo ese derecho, lo que hace falta es no generar las causas de esa emigración forzada. Sí, pero es contradictorio. Todas las calamidades habidas y por haber, si uno estudia o lee un poco, se informa, pues tiene Estados Unidos detrás, en la región al menos, y a nivel global, en el mundo. No hay conflicto en este mundo donde y guerra donde no esté Estados Unidos atrás, creándola, incluso desarrollándola, apoyándola, buscando las fisuras, para introducir sus mecanismos de presión, no solo de dominación, mecanismos de dominación en países que son de su interés geopolítico y geoestratégico. O sea, lo hace siempre. No hay lo mismo en África, en Asia. Ahora lo tenemos aquí en Europa, con la guerra de Ucrania, creada por ellos, fomentada por ellos, y sigue una escalada que puede traer, conllevar la desaparición de la humanidad, pero no le importa, porque repetimos, no es una preocupación. El tema de los derechos humanos es una cantaleta que no es preocupación de Estados Unidos. La democracia tampoco. Es la pretensión de eternizarse como potencia hegemónica y dominante a nivel global. De eso se trata.